Vamos de inmediato con el comentario de Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danir y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:29 de la mañana. Miren, yo quiero compartir con ustedes hoy un tema que la verdad que me apena bastante porque uno vive en este país y en este oficio tratando de hacer aportes para que en sentido general y en líneas generales el país avance, que las instituciones se fortalezcan, que los actores políticos y empresariales quizás tomen un poco de conciencia a la hora de tomar las decisiones que tienen en la mano, porque al final son quienes tienen el control de la dirección de este país. Y muchas veces uno ha escuchado, no, el país ha avanzado bastante, porque fíjate cómo se han creado las altas cortes. De todas maneras, cuando se hace una evaluación, la gente te dice y los actores te dicen, no podemos quejarnos porque el país de una manera u otra ha avanzado. Fíjate cómo tienen los tribunales, las altas cortes, cómo tenemos todas estas instituciones que aunque tengan imperfecciones, pero al menos están ahí y son un paso de avance. Y cuando yo veo todo eso, pero continúo viendo en el día a día de nuestras vidas las violaciones de derechos humanos, las violaciones de principios fundamentales de derecho, que el Estado no te da garantías de nada, ni de pensión, ni de retiro, ni de seguridad. Mira ese niño. ¿De qué me sirve a mí tener un reguero de tribunales? Entonces, cuando tú ves que, por ejemplo, solo hay justicia para el rico y no para el pobre en una sociedad como esta, y tú me dirás, Elvi, ¿por qué tú dices eso? Pero eso se ve diario. Fíjate cómo aquí cuando se le van a cumplir los 18 meses de coerción a un imputado que tiene dinero, hay que liberarlo porque el código, porque ya se establece que no se puede tener en prisión preventiva más de 18 meses al rico. Pero ¿y cuántos presos no hay que nunca se han presentado ante un juez con esa mora judicial y a nadie le importa? Más de, qué sé yo, cuántos miles de presos en las cárceles pudriéndose y a nadie le importa los 18 meses de eso que se le cumplió sin nunca haberlo presentado ni siquiera ante un juez. Entonces, cuando tú ves todo eso, tú lo que haces es que te indignas y te desincentivas a creer realmente si este país está avanzando y si realmente vale la pena luchar por este país. Y yo le hago esa introducción para leerle este extracto de una información que vi en el día de ayer, que de verdad que a mí me da mucha vergüenza. Y tengo que colegir que la justicia de este país está podrida. Aunque usted no pueda decir que todos los jueces están podridos, pero en sentido general, desde la propia justicia se incentiva la violación a las normas. Desde la misma justicia, que es la que está supuesta a equilibrar la sociedad y a impartir justicia, valga la redundancia, para evitar que la sociedad continúe degradándose y continúen incentivándose actividades delictivas, la propia justicia tiene una carga importante y les voy a explicar por qué. Oigan este titular. Suprema Corte de Justicia, entre comillas, ganancias ilícitas deben provenir de infracciones graves para considerarse lavado de activos. Y me voy adentro. Oigan esto. Entre comillas, cito, esta sala penal de la Corte de Casación llega a la indefectible conclusión de que no cualquier delito fuente que genere ganancias de forma ilegal puede considerarse como un elemento constitutivo del tipo de lavado de activos, sino que, tal y como se expone de manera taxativa en la ley que rige la materia, esas ganancias ilícitas o bienes lavados deben provenir de una infracción grave, específicamente de las que están previstas en la propia ley, tales como tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas. Dios mío, ahí me vino un anuncio y me tapó la cosa esta, espérense. Ahí voy. De sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, cualquier crimen relacionado con el terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales, tráfico ilícito de órganos humanos. Por tanto, no es suficiente la preexistencia del delito previo, sino que ese delito ha de estar íntimamente arraigado a delitos de grave consonancia como la norma los rige.
En pocas palabras, lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia ayer es decir que todo el dinero lavado que hay en este país, fruto de la corrupción, no se puede perseguir. Y le está diciendo a los jueces de la Suprema que se apeguen taxativamente a lo que es lavado de activos, que tiene que provenir de tráfico de drogas, de tráfico de trata de humanos, de tráfico de órganos, y que se apeguen única y exclusivamente a lo que dice la ley, que son delitos graves, que son esos que te cité aquí. O sea que, en buenas palabras, como la corrupción no está tipificada en la ley como un delito grave, entonces la Suprema le está pidiendo a los jueces que cuando vayan a conocer un proceso de lavado de activos, de acusación por lavado de activos, tengan en cuenta que la corrupción no es un delito grave. Ustedes saben lo que es eso. Ustedes saben lo que es que la Suprema Corte de Justicia le diga a sus jueces eso que yo le estoy planteando a ustedes precisamente en un momento estelar de la historia como este. Cuando por primera vez en 50 años de democracia, o más o menos que tiene este país, se están haciendo expedientes de corrupción contra funcionarios, altos militares. O sea, en este país esa vaina nunca se había visto. Entonces, por primera vez hay un intento de empezar a perseguir la corrupción pública, administrativa, ¿verdad? Y privada, y entonces la Suprema se destapa con esta belleza, diciéndole a los jueces, miren, tengan cuidado, que lavado de activos nada más es lo que dice la ley, corrupción no está ahí. Así que ustedes no me pueden condenar a mí acusado de corrupción de lavado de activos, porque la corrupción no es un delito grave. ¿Ustedes creen que un país así puede avanzar? ¿Ustedes creen? Por eso es, a Víctor no le gusta que uno lo diga. Pero lamentablemente, cuando los políticos son los que colocan los jueces, los que toman decisiones, por eso es que Luis Henry Molina, miembro del Comité Central del PLD, un cuadro político activo, lo llevaron a la Suprema. Y por eso es que lamentablemente hay que cuestionar los actores políticos, porque cuando tienen la oportunidad de hacer transformaciones en favor de la sociedad, mira que es lo que hacen. Entonces, yo no estoy diciendo con esto porque la sociedad civil tampoco sirve. Cuando se le da la oportunidad a la famosa sociedad civil, entonces uno se pregunta, pero si no sirven los políticos, no sirven la sociedad civil, entonces, ¿qué diablo es lo que nosotros vamos a tener que hacer? ¿Será traerlo de Marte? Los actores, porque que aquí no sirve nadie. No sirve nadie. ¿Cómo es posible que, oye, no hace una semana que mandan a juicio de fondo el caso Antipulpo? Y mira lo que sale la Suprema hoy, le dice a los jueces. Oh, pero qué coincidencia. Qué coincidencia, qué preocupación de la Suprema con hacerle una observación a sus jueces. Yo creo que es la primera vez que un caso de esas dimensiones va a un juicio de fondo. Y ya está la Suprema condicionando a los jueces. Cuidado si ustedes me condenan a un político de eso por lavado de activos, por corrupción. ¿Ustedes creen que un país así puede avanzar? Al final, lo malo de todo esto y lo que a mí me lastima es ver que como hay esa propia complicidad de los estamentos que están llamados a corregir esta sociedad está vuelta en un círculo vicioso. Y esta sociedad lamentablemente está entrampada de una manera que no tiene forma de tener un final feliz. Aquí, con ese nivel de complicidad de los estamentos judiciales, políticos, militares y empresariales, solo va a terminar en una sola cosa. Cuando usted ve los problemas que hay con la seguridad social, cuando usted ve los problemas de la presión que tiene el pueblo con la vaina de la diferencia de la canasta básica y los productos de primera necesidad y el salario, educación mala, salud mala, políticos habladores, ladrones, entre ellos mismos cómplices, ¿dónde va a terminar esto? En un estallido. Esta vaina no tiene forma de que tenga un respiro, un aspiracional, de que esto por fin en algún momento se va a enrumbar por el camino correcto. Y yo tengo que estar pesimista porque si me levanto y me encuentro con una vaina así de la Suprema Corte advirtiéndole a los jueces eso, ¿y cómo se va a limpiar? ¿Cómo el político se va a sentir intimidado a no ser lo mal hecho y el empresario privado? ¿Cómo van a desincentivar la corrupción pública y privada si lo que ellos están viendo es que los propios jueces están protegiéndolo? Pero ese es el país que tenemos.